Historia 1. La sombra del Cipitío. En un tranquilo pueblo rodeado de densos bosques, la leyenda del Cipitío se despierta en la oscuridad. Una noche, María, una joven curiosa, caminaba sola por el antiguo sendero del pueblo. De repente, sintió una presencia ominosa y notó una sombra alargada que la seguía. Ignorando el escalofrío en su espalda, apresuró el paso. La sombra se acercaba más, susurros ininteligibles llenaban el aire. María, aterrorizada, llegó a su casa y cerró la puerta con fuerza. Desde entonces, se cuenta que su reflejo en el espejo nunca fue el mismo. Años después, los lugareños cuentan que el Cipitío sigue acechando en la penumbra del pueblo, buscando almas perdidas. Final. María, marcada por la experiencia, vivió el resto de su vida temiendo las noches. Se dice que el reflejo perturbador en su espejo fue la señal de un encuentro con el Cipitío, una conexión inquietante que dejó cicatrices en su alma. Historia 2. El canto del Cipitío. En las montañas remotas, un músico llamado Andrés se adentró en la búsqueda de inspiración. Una noche, mientras tocaba su guitarra bajo la luna llena, un canto melancólico respondió desde la oscuridad. Intrigado, Andrés siguió el susurro hasta una antigua ruina. Allí, en la penumbra, vio una figura esbelta y sombría que emanaba una extraña melodía. El Cipitío, con ojos brillantes, le hizo una oferta, riquezas a cambio de su alma. Tentado, Andrés aceptó. A partir de ese día, su música se volvió hipnótica, atrayendo a quienes la escuchaban hacia el abismo. Cada vez que tocaba, la sombra del Cipitío bailaba junto a él. Final. Andrés desapareció misteriosamente, dejando solo su guitarra. La leyenda cuenta que, en noches silenciosas, aún puedes escuchar la melodía inquietante que una vez selló su pacto con el Cipitío. Su alma, perdida en las sombras, continúa su siniestro concierto. Historia 3. El Cipitío en la selva de concreto. En la bulliciosa ciudad, Alejandro, un hombre de negocios, experimentó un encuentro inusual con el Cipitío. Una noche, tras una larga jornada laboral, caminaba solo por un callejón oscuro. De repente, una figura alta y esbelta emergió de las sombras, con ojos destellantes. El Cipitío le habló de deseos insatisfechos y ambiciones no cumplidas. A cambio de éxito, le pidió un precio alto, la felicidad de sus seres queridos. Alejandro aceptó la oferta, y al día siguiente, sus negocios florecieron. Sin embargo, la risa de su familia desapareció, reemplazada por un silencio opresivo. El Cipitío cumplió su parte, sumiendo a Alejandro en una riqueza solitaria. Final. En su lujoso penthouse, Alejandro escuchaba la risa de su familia en sus sueños, un eco lejano de lo que alguna vez fue. La sombra del Cipitío se cernía sobre él, recordándole el precio de sus ambiciones desmedidas. Historia 4. El espejo roto. En un pequeño pueblo donde la superstición florecía, Marta se topó con el Cipitío de una manera inesperada. Una tarde, mientras limpiaba el polvoriento ático de su casa ancestral, encontró un antiguo espejo fragmentado. Al mirar fijamente, la sombra del Cipitío se materializó entre los cristales rotos, reflejando sus miedos más profundos. Desde ese día, Marta vivió atormentada por visiones aterradoras. La sombra la perseguía en cada reflejo, susurros llenaban su mente. Desesperada, buscó ayuda de los lugareños, quienes advirtieron que el Cipitío había encontrado un hogar en su alma. Final. Marta, incapaz de soportar la angustia, rompió el espejo en pedazos más pequeños, liberando la sombra del Cipitío. Se dice que susurros melancólicos aún resonaban en los fragmentos dispersos, recordando a todos que el Cipitío nunca perdona ni olvida. Historia 5. La ofrenda del Cipitío. En un tranquilo pueblo agrícola, Ana, una campesina desesperada por la sequía, buscó la ayuda del Cipitío. En la oscura noche, se aventuró al bosque con una ofrenda de frutas y flores. Una figura sombría emergió entre los árboles, aceptando la ofrenda y prometiendo abundancia a cambio de la lealtad eterna. Los campos de Ana florecieron, pero con el tiempo, su rostro envejeció prematuramente. La sombra del Cipitío la visitaba en sueños, exigiendo más ofrendas y devorando la vitalidad de su alma. Final. Ana, marchita y cansada, seguía entregando ofrendas en la oscuridad. La leyenda de la campesina que comerció con el Cipitío perdura, advirtiendo a otros de los peligros de buscar prosperidad a cualquier precio. Historia 6. El espejismo del Cipitío.
En un desierto desolado, Javier, un aventurero sediento, vislumbró una figura en la distancia. Persiguió la ilusión del cipitío, esperando encontrar agua en el implacable calor. A medida que se acercaba, la figura se desvanecía, dejándolo más sediento y desorientado. Javier, agotado, cayó al suelo mientras la sombra del cipitío se burlaba en la distancia. Se dice que, desde ese día, su risa se mezcla con el viento del desierto, atrayendo a los incautos hacia un espejismo mortal. Final. El eco de la risa del cipitío resonaba en la vastedad del desierto, advirtiendo a los viajeros de la ilusión que acecha en las arenas ardientes. La sombra del cipitío continúa su danza en el horizonte, tentando a aquellos que buscan respuestas en un oasis inalcanzable. Historia 7. La maldición del cipitío en la montaña. En las altas montañas, Eduardo, un alpinista audaz, desafió la leyenda del cipitío al escalar una cumbre prohibida. Al llegar a la cima, una figura sombría lo esperaba. El cipitío le advirtió que cada paso de regreso estaría marcado por la maldición, y su sombra se proyectó sobre la ladera empinada. A medida que descendía, Eduardo notaba que cada huella dejaba una sombra ominosa, creciendo con cada paso. La maldición del cipitío pesaba sobre él, y su vida se volvía cada vez más sombría con cada paso dado. Final. Eduardo, marcado por la maldición, nunca encontró paz en la montaña. Se dice que su sombra, un recordatorio eterno de su encuentro con el cipitío, todavía se proyecta en la ladera, advirtiendo a otros aventureros de los peligros que acechan en la cumbre prohibida. Historia 8. El cipitío en la ciudad abandonada. En una ciudad olvidada, Carlos exploraba edificios desiertos en busca de tesoros urbanos. En el oscuro rincón de un antiguo teatro, se encontró con la sombra del cipitío. La figura le reveló secretos sepultados y le ofreció conocimientos prohibidos a cambio de su curiosidad insaciable. Carlos, sediento de sabiduría, aceptó la oferta. Sin embargo, los secretos revelados se convirtieron en su propia maldición. La sombra del cipitío lo atormentaba con visiones aterradoras, recordándole que algunas verdades deben permanecer ocultas. Final. Carlos, obsesionado por la sombra del cipitío, se perdió en la ciudad abandonada. Los murmullos de susurros prohibidos aún resuenan entre los edificios desiertos, advirtiendo a aquellos que se aventuran en la oscuridad que hay conocimientos que es mejor no buscar. Historia 9. El cipitío en la noche de luna llena. En un remoto pueblo donde la luna llena brillaba intensamente, Clara experimentó un encuentro sobrenatural con el cipitío. Una noche, mientras paseaba por el bosque, la figura oscura se materializó bajo la luz plateada. El cipitío le ofreció un pacto, la eterna juventud a cambio de sus recuerdos más queridos. Clara, tentada por la promesa de la juventud eterna, aceptó el trato. A medida que los años pasaban, su aspecto permanecía inmutable, pero sus recuerdos se desvanecían como sombras en la oscuridad. Final. Clara, atrapada en una eterna juventud, camina por el bosque en las noches de luna llena, buscando sus recuerdos perdidos. La leyenda de la mujer cuyos recuerdos fueron arrebatados por el cipitío sirve como advertencia a aquellos que buscan la eternidad a expensas de su pasado. Historia 10. El cipitío y el vagabundo. En una ciudad en decadencia, un vagabundo llamado Juan experimentó un encuentro peculiar con el cipitío. Una fría noche, mientras buscaba refugio en un callejón abandonado, la sombra del cipitío apareció ante él. Ofreció un refugio cálido y comida abundante a cambio de su soledad y la renuncia a sus lazos humanos. Juan, desesperado por una vida mejor, aceptó el trato. Pronto, se encontró viviendo en un apartamento lujoso, pero la soledad lo consumía. La sombra del cipitío, en lugar de compañía, se manifestaba como una presencia silenciosa que lo recordaba constantemente de su tristeza. Final. Juan, atrapado en un mundo de opulencia y desolación, buscaba refugio en la oscuridad de su apartamento. La leyenda del vagabundo que cambió la calle fría por la soledad sofocante sirve como recordatorio de que a veces, la verdadera riqueza reside en las conexiones humanas. Historia 11. La sombra que persigue. En una pequeña aldea rodeada de densos bosques, Roberto se convirtió en el blanco de la sombra del cipitío. Cada noche, al cerrar los ojos, la figura oscura se materializaba en sus sueños, susurrando promesas tentadoras. El cipitío, insaciable, le exigía a Roberto que llevase a cabo actos oscuros en la realidad. A medida que los actos malévolos aumentaban, la sombra del cipitío se fortalecía. Roberto, consumido por la culpa,
temía cerrar los ojos, sabiendo que la sombra lo esperaba en la oscuridad de sus pesadillas. Final. Roberto, atormentado por sus propias acciones, se convirtió en la leyenda local del hombre cuya sombra se desvanecía durante el día, pero cobraba vida en las noches, perpetuando sus malvados actos. Historia 12. La noche que cambió todo. En una ciudad moderna, Laura descubrió la existencia del cipitío a través de antiguos libros. Curiosa, realizó un ritual antiguo en una noche de luna llena para invocar al mítico ser. La sombra del cipitío se materializó ante ella, aceptando el llamado y ofreciéndole un vistazo al pasado. Laura, emocionada por la oportunidad, se encontró atrapada en una realidad alterna. La sombra del cipitío le mostró eventos trágicos que nunca ocurrieron, pero que ahora la atormentaban. Desesperada por regresar, Laura se enfrentó al precio de jugar con las líneas del tiempo. Final. Laura, de regreso en su realidad, llevaba consigo las cicatrices emocionales de las tragedias ficticias. La leyenda de la mujer que desafió el tiempo y pagó un alto precio se difundió, advirtiendo a otros de la peligrosa curiosidad que puede desencadenar el cipitío.